Episodio 7 y 8, ¿te parece? ¿Lo resumimos de una vez? 7 y 8. El 7 es... Y 8. El de Cassandra. Cassandra. Sí, nos muestra la misma escena de, creo que del primer capítulo donde Dahmer lo agarran, pero ahora de su perspectiva. Ajá. Donde ella estaba adentro y sale y empieza a ver todo y les empieza a decir, yo se los dije, y empieza a decir todo eso. Entonces, básicamente el capítulo es la perspectiva de Glenda. Muestran la ineptitud de la policía de ese entonces, entra en acción también el reverendo para tratar de acabar con el racismo. Los grupos de derechos civiles. Ándale, ajá. Cómo Glenda escuchaba los sonidos, el olor, las llamadas que hacía, o sea, todo eso nos va mostrando en este capítulo. Todo su perspectiva, todo lo que intentó por salvar a lo mejor no a todos, pero mínimo todos los que estaban en... Sí, y más que nada denunciar lo que estaba pasando y lo que estaba viendo. Sí. De hecho, pues ya ves que dice, después de esa llamada del joven, de Cólera, Sí. Dice que todo cambió. Ya que cuando ya se acerca el reverendo, ya empieza a contar su historia. Ajá. Y para que la podamos ver y para podernos dar cuenta de que había gente viendo. Sí. Y pasan donde llega el vecino nuevo. Sí, el vecino nuevo, sí. Y que ya lo saluda y en eso voltea cuando escucha que Dahmer lo está, hola, ¿cómo está? Lo está cortejando. Entonces empieza a ver que sale, regresa, escucha ruidos, que es lo que donde dices tú, o sea, ella sustentaba sus llamadas en cosas que estaban sucediendo. O sea, aquí ya no era como la abuela que mejor se encerraba y decía, no, pues quién sabe qué sea. Aquí sí empezaba a verse temerosa de que lo que se está escuchando no es normal. No, y aquí sí, no nos muestran, por ejemplo, otra víctima de Dahmer haciendo de las suyas Dahmer. Aquí nos muestran una víctima, pero de la perspectiva de la vecina. Ajá. Sí, cómo ella empezó a ver, o sea, el punto de vista de ella que ella veía casi con todos, pero nos muestran este ejemplo con él. Pues mira, nos muestran con el vecino, que después, como ella misma lo dice ahí, que empezó a notar actitudes más extrañas con Dahmer. Sí. Y ya como que Dahmer ya estaba más suelto, ya iba y otro. Y cuando pasa el vecino, y empieza a ver que sus correos y todo estaba ahí y no lo sacaba. Sí. Entonces, algo pasa aquí, inclusive hasta le pedía al portero de que vamos a abrir, o sea, vamos a darnos cuenta de lo que está pasando. Sí. Lo platica también lo de veía a otras personas, y cada que veía que pasaba a otras personas escuchaba golpes, escuchaba ruidos, le llamaba a la policía y no le hacían caso. Y una decía, oiga, es que está pasando, van a mandar una patrulla, y le decía, sí, la vamos a mandar. Ya ni caso le hacían. Oiga, pero ni siquiera me preguntaron en el apartamento. Sí. Hasta le decían, es que si sigue hablando tantas veces no sabemos cuál es real. O sea, por eso ves que en el capítulo 1 cuando lo detienen, ver a una persona diciendo, yo se lo dije, yo siempre se lo dije, y nadie me hizo caso. Hay películas que hasta se burlan de cómo ni siquiera les hacían caso a cierto tipo de gente en esas épocas. Scary Movie, que hacía, oye, soy una persona blanca en apuros, y la policía todos llegaban ahí, y aquí o sea, es como que una referencia de eso en forma de burla de cómo atacaban el racismo en ese entonces. También, bueno, un dato curioso que te iba a decir, en la vida real, Glenda no vivía al lado de su departamento, vivía en el edificio de al lado. Desde allá ella detectaba que... Pero enfocan de nuevo lo que fue el niño de 14 años. O sea, ahora de la perspectiva de Glenda con su hija también. Sí. Bueno, y que llega la policía y cómo las callan y todo, pero ahora de su punto de vista. Entonces me imagino que resaltan mucho eso. Como Glenda no era de ese departamento donde te lo muestran en la película, aquí lo hacen para dramatizar licencia creativa, para que nos podamos entender y que lo hagan visible. O sea, ahí sí nos tratan de mostrar que las víctimas incluyen hasta los vecinos que tuvieron que soportar todo lo que hacía. Sí, ándale. Entonces la incluyen a ella como parte de sus vecinos, pero ella realmente vive en el edificio al lado. Y lo que a lo mejor ella sí fue más fuerte fue lo del vecino, y lo de, o sea, la muerte del vecino, que no sé ese capítulo, y lo del niño de 14 años que ella trató y que la hija todavía le decía, no, es que yo lo conozco y él tiene 14 años.
Pero que es lo que nos muestran, pero también como lo muestran bien rápido, nos muestran de que hablaba para denunciar todas las veces que veía y que escuchaba ruidos. Sí. O sea, ahí lo vimos una vez más con el inquilino, pero también pasaban otras personas, o sea, sí lo pasan en la serie, que iba con otro y se escuchaban ruidos y después sierra eléctrica y Sí. todo, o sea. Y ya en este capítulo es donde nos muestran, donde la conmemoran, le dan los premios. No, ahí todavía no. Ahí de cuenta que nada más lo que quieren que veamos es que hubo denuncias Okay. y no fueron escuchadas. Sí, su lado. Hasta pasan de que cuando recién pasó eso, está el alcalde recibiendo la llamada y donde le dicen que hubo una denunciante. Sí. ¿Y quién fue? No, pues que una vecina. Y luego, no, pues y de un niño que lo llevaron, los policías se lo regresaron y te pasan que lo manejaron con una suspensión pagada. ¿Sí? Esa también te lo quieren mostrar de que fue algo, no hubo consecuencias para los que no hicieron bien su trabajo en aquel entonces. Sí, básicamente este capítulo nos muestra la perspectiva de la vecina, sí. Que intentó a madres que acabaran con lo que este cabrón hacía y jamás fue escuchado. No, y al final dice, yo sabía, cuando finaliza el capítulo, que el reverendo le dice, no, yo sí te escuché y vamos a hacer todo lo posible para que seas escuchada. Sí. Y ella le dice, yo sabía que vivía junto al monstruo, pero nadie me hizo caso. Sí. Y así termina el capítulo 7. Así termina el 7, inicia el 8. El 8. El 8 se llama Lionel. ¿Quién es Lionel? El papá de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Este capítulo inicia donde se acabó el primero, donde sale el papá que le están los de investigación con él diciéndole, sabe que su hijo es un monstruo, sí, y que se queda, bueno, aquí inicia el octavo donde él se queda y bueno, órale pues. Y retoman desde ahí todo eso, lo que es el primer capítulo, le dicen todo lo que su hijo hizo, se queda petrificado igual. Y enseguidita reaparece la mamá. Ya es que la mamá no había aparecido desde el capítulo, ¿qué? Donde se divorciaron. Sí. Creo que fue el 3. 2 o 3. Se divorciaron, la mamá se fue y no había salido hasta este capítulo. Obviamente, pues también para decirle, ¿sabe qué? Su hijo hizo un desmadre. Vamos a... Total, el papá se culpa por todo en este capítulo. Pero sí, nos muestran donde ya él empieza a cargar con la culpa, Sí. pero trata de aventársela a otras cosas, o sea, que la mamá también tuvo una culpa, y ya es que como vuelven a mostrar a la mamá, donde los dos están reclamando que realmente tú le enseñas a la taxidermia y tú lo abandonaste. Se empiezan a echar culpas. Sí, ¿por qué no quieren cargarla con ella? Claro que no. El papá, bueno, también ahí en este capítulo busca la manera de ayudarlo otra vez por la cuestión mental. Sí. Sí. Cuando va con el abogado y le dice, no te preocupes, yo te voy a seguir apoyando. Sigo siendo tu papá. Sí. Tú eres un asesino y todo, pero yo soy tu papá y como siento algo de culpa, creo que tengo que estar ayudando. Si no, lo muestran como que llegó tarde siempre. Sí. Pero aún así llega y le dice, vamos a... Para declararlo. A declararte demente. Pero él no quiso. Bueno, en no ese quería... capítulo dijo no. No, bueno, ahí dice que no, pues que yo no estoy loco, o sea, yo lo hice por impulso, yo lo hice así, aunque estuviera alcoholizado, sabía lo que estaba haciendo. Sí. Y ahora le dice, no, es que, y cuando lo retratan, había un caso muy similar al tuyo, que también era alguien que alienaba a sus personas y hacía todo eso que hacías tú, era como tú. ¿Sí? Y era un caso de otro asesino serial que se llamaba Ed Gein, que cuando lo encontraron, vieron un cuerpo en su casa, en su garage, y cuando vieron toda su casa había cráneos, y sí, era muy mal. Lo agarraron, se lo llevaron a prisión, lo encerraron y él no dijo nada. Hasta que ya después, como 36 horas después, voltea, se les queda viendo y le dice, quiero un pie de manzana, y una rebanada de queso. Sí. Eso pues la investigué, ¿verdad? Pero era donde decían, sí, tú eres igual, eres demente. O sea, el papá le decía, arrópate en esto, y al Para final... que te metan en una clínica mental en lugar de meterte a la cárcel. Sí, o sea, no va a estar libre, pero te van a llevar allá. Y pasan que ya ahora sí, con toda la presión, que aunque sea las autoridades no
los jueces tomaron en cuenta los reclamos que tenía la sociedad, cómo estaban impresionados de los asesinos, ¿verdad? Y terminan diciendo que no va a ser tratado como con demencia y que va a ser un juicio normal. Sí, bueno, para este punto pasan lo que fue las declaraciones de las familias, porque ya en el juicio, ya con el juez, con todo. ¿No? Y ahí, o sea, llega el momento del juicio y como era algo que era, ¿cómo se dice?, famoso en ese momento, pues había cámaras, había toda la atención y el antecedente que tuvo la producción para hacer la serie, muchas de las cosas estaban reflejadas en lo que se quedó grabado. Claro. ¿Ya? O sea, y todo lo que estábamos oyendo ahí fue algo que... Y los actores iguales a la... Sí, fue algo, la recreación fue algo impactante. Sí. Me imagino que los que vivieron en aquella época, que pudieron verlo, fue impactante, y más, que ahorita lo estamos viendo en la serie, cómo verlos, o sea, cómo la interacción de la familia... Pasaron dos familiares, o sea, en la serie, dos familiares. Acá obviamente está donde pasaron todos en la vida real, pero ahí te representaron dos. Una fue la de un gordito chinito que estaba diciendo, sí, y ojalá te mueras y te vayas al infierno, y que viva América, y Dios bendiga a América, Dios bendiga a todos, y, o sea, como que no es con nadie, es contigo, ojalá y te mueras y te vayas al infierno. Y luego pasan a la hermana de otras de las víctimas. Errol Lindsey. Sí. Esa fue Esa actuación mereció un Oscar. Sí, como actuación mereció un Oscar, pero como realidad era un reclamo muy fuerte, sí. Una visibilización de las víctimas después, o sea, digo, todo lo que conlleva, lo que acarrea, que no nada más es la víctima, sí. Sino que todo el daño que le hace a la familia. Sí, entonces, sí. Tú ahí ves cómo se desahoga de todas esas emociones que tiene, y que por más que grite y por más que diga, no va a regresar a su familia, no a su familiar, y que tiene que vivir con ellos. Oye, pero a mí se no, y hubo, ahora sí, dejaron hablar al papá de los asiáticos. Sí, ándale, ahora sí. Pues que te digo, en la vida real, el video que está grabado, de la mamá de Tony Hughes. El video que está grabado, ahí sí se avienta todo. Sí. Pero, bueno, sí, ¿verdad? En la serie pasan de la mamá de Tony Hughes, da un poema que le hizo, y ella lo dice, este poema lo hizo un amigo. Ahora sí te muestran, te van a decir, mire, esto, ven al asesino, pero vean a las víctimas también. O sea, tienes que verlas, no tienes que voltearte a otro lado, velas, y nos la muestran crudo, por decirlo, sí. Y muy impactante. Y tú dices, sí, o sea, lo que hizo no tiene nombre. Nombre. Bueno, y luego a mí también lo que me impactó fue, digo, después de ver todo el cagadero que este señor había hecho, cómo dice, en lo que los pueda ayudar para que identifiquen a las víctimas. Sí, cuando ya le toca su declaración, que dice, yo sé que todo esto que he hecho no se puede hacer. Ajá. Y que lo único que intentó fue darles todos los nombres, lo que podía de las víctimas que él conoció y que pasó, aunque sabe que esto que estoy haciendo no es nada. Pues no. Pero, digo, no cualquiera se declara culpable. Sí. Los voy a ayudarle para que encuentren todo, los voy a decir tal cual, como fue, o sea, ¿no? Sí. Se lo hizo. No es algo rescatable de bueno, o sea, claro que no. Dentro de lo bueno no vale nada. O sea, es como decir, es lo que menos, o sea, de menos debes hacer eso. Sí, claro. Bueno, lo hizo. Darle paz a las familias. Darle paz a las familias. Ya habías hecho tu desmadre ahora. Sí, porque ya ves que también a lo mejor lo habíamos pasado. Cuando van a decirles a las familias que fueron asesinadas, pues ya ves que pasan la familia de Tony y le dice, está muerto. O sea, sí. De la perspectiva de que está desaparecido a la que está muerto, a lo mejor es impactante, pero al final ya sabes en qué terminó. Bueno, ahí en ese momento le declaran 15 cadenas perpetuas. Ahí, bueno, lo que te muestran antes, ahí le declaran 15 cadenas perpetuas. El papá se culpa de que fue por la taxidermia, la mamá se culpa de que por ella también, o sea, los dos sienten la culpa. Bueno, nos muestra Netflix que los dos sienten culpa bien gacha, y la mamá pues atenta contra su vida, al final pues no lo logra, ¿verdad? Pero sí se echan la culpa uno y el otro. Los policías que habían suspendido también nos muestra. Sí. En ese capítulo,
lo suspenden, pero nada más había sido así y ellos seguían presionando de que vuelven a activar porque tengo sindicato, no sé qué, como lo comentan ahí, que me respaldan. Sí. Digo, otras cosas es que, pues ya es que cuando Dahmer ya lo ve y que le dice, ahora sí lo arruiné todo. Sí. Que le dice, y eso nos saltamos en el inicio del capítulo y dice, ahora sí lo arruiné todo. ¿Por qué? Porque antes lo que contábamos era, Lionel siempre estaba, que salió del ejército, ahí lo pasaban, ahí voy por mi hijo. Sí. Que la agresión, ahí voy por mi hijo. Que esto, ahí voy por mi hijo. Y siempre estuvo ahí, pero siempre estuvo atrás. Y al final del capítulo, uno de los finales del capítulo, él ahora sí le dice, traté de buscar culpables por todos lados y creo que el único culpable aquí fui yo. Porque siempre llegué tarde. Porque cuando lo metieron en la cárcel, pedí ayuda y no te ayudaron y yo no hice nada. Entonces ahí empezaba a cargar la culpa de que ahora sí siempre llegó tarde, siempre volteó para otros lados porque no quería cargar con ello o enfrentarse a la realidad. Y otra, que normalmente no puede decir, no, pues por esto ya va a ser asesino. A lo mejor no pasaba por su cabeza, él pensaba que eran otras situaciones las que tenía que ser armante y nunca fue a atacar y llegar antes y no después con él. Sí. Al final, pues ya que hasta también su madre se arrepiente, hace su carta, nos lo muestran, ¿no? Que escribió que pues ella también tuvo algo de culpa por cómo lo formó y luego pues atenta contra ella. Y ya pasan donde pues sí la libró, pero pues yo creo que no es de culpas. Pues no. Porque pues uno como padre, hagas bien o que hagas mal, al final eres tú el que va a decidir tu camino. Sí. Me dejó en esa reflexión del capítulo 8 que yo inclusive veía que había un daño inclusive para su familia, la del asesino. O sea, pidió de enfrentarse a todo eso, pues es muy fuerte. Las consecuencias de los actos del asesino que recayen también en su familia, la culpa pues no... Es de él. Sí, terminaría con este capítulo diciendo que la culpa realmente es de él. De nadie más. Y pues con esto terminamos el capítulo 8. 7 y 8. 7 y 8. Empezamos 9 y 10. 9 y 10. Vamos a ver.